Hola amigos, ¿qué tal? Soy Sasha. Hoy vamos a visitar una exposición muy interesante. Vamos a enfocar un poco el interés sobre fotos, imágenes y flyers desde los años 70 hasta el día de hoy. Esto gracias a la creación de una mujer de nombre Lidia Gómez, que en este centro cívico ha puesto miles y miles de flyers, que son folletos de propaganda de discotecas locales, desde a punto los años 70 hasta el día de hoy. Conmigo también estará Joan Guillén, que ha sido un gran matador de las noches de Barcelona, de las más calientes y originales que ha habido. Hola chicos, como había explicado antes, ahora nos encontramos con Lidia Gómez, que es la creadora de una página web y es la creadora también de este espacio, que es un resumen físico de todo lo que hemos visto en su página Facebook. Y finalmente nos encontramos aquí con ella. Hola Lidia, ¿qué tal? Hola Sasha, Bien, muy muchas bien. gracias de tu invitación, Muy para mí es un contenta. gran placer. Y para mí es un orgullo que me invites Quería preguntarte, a Lidia, participar. sí, bueno, como antes me habías dicho, ¿cómo empezaste, digamos, a coleccionar un poco los flyers Todo esto. de los discos? Pues bueno, cuando íbamos a la discoteca, a veces por el suelo estaba lleno de entradas. Entonces yo cogí algunas entradas y ese mismo día pedí un boli y puse la fecha y me las guardé. Y a partir de ahí guardaba muchas, igual que yo, pues muchas chicas, muchos chicos hacíamos lo mismo, cerillas. No existía la palabra flyer cuando yo era jovencita. Entonces lo que teníamos era posavasos, muchos amigos se llevaban de las discotecas ceniceros o un vaso de cubata. Son reliquias claro, de una exacto, época, ¿no? y que las tienen y están por aquí expuestas muchas, gracias a eso. Y las guardé mucho tiempo, igual me guardé esto como me guardaba las primeras nóminas de los trabajos, cosas así. Entonces en el año 2013, un verano, que estaba un poco aburrida, me iba a hacer para mi propio perfil personal de Facebook un álbum, pero pensé, ostras, esto de los flyers a mí siempre me ha gustado mucho, porque en la época de los años 70 los coches se permitía poner adhesivos. Y claro, eran chulísimos, porque había discotecas de aquí y de fuera y llevaban lleno de flyers, de esto, bueno, perdón, de adhesivos, Sí. pegatinas. Pegatinas. Entonces yo pues pensé, mira, a lo mejor hay alguien que tiene de otros sitios y tal. En un principio no pensé tanto que fuera por la historia en general de las discotecas y tal, lo hice por esto. Y a ver si alguien hablaba, pues yo iba aquí, yo iba al otro, ¿te acuerdas esto, te acuerdas de lo otro? Pero claro, y me encontré que hay gente que es increíble lo que guarda. Al final es como si te encontraste en una comunidad que ya existía. Exacto, Que tú no lo o sea, sabías. parece que tuvimos esto que dicen de que las partículas de átomos se atraen, pues fue una fusión. O sea, algunos amigos, había Alejandro que me dijo, tengo 60 flyers. Otro, lo que te decía antes, tengo que encontrar aquella caja que tenía tantas pegatinas. Un día, Lidia, ha salido la caja, pues venga, a poner locales de barrio que no estaban en ningún sitio. Entonces los profesionales de la noche, disjockeys, que uno llama al otro, industriales que han montado discoteca, decoradores, todo un los disjockeys, bueno, esto ya lo he dicho, pero todo gente de estos sitios. Que ha vivido un poco exacto, las noches, ¿no? que yo no esperaba, ¿eh? Tengo que decirte que parece de estar dentro de un lugar donde al margen de mirar parece también que te están mirando muchas personas a la vez, ¿no? Hombre, claro. Y muchas historias, sí. anécdotas, fechas. Vivencias. Exactamente. ¿Y cuándo es que empezaste a pensar que desde una colección privada estabas tú despertando un interés, digamos, que podía devenir público? O sea, ¿cuándo te salió a la cabeza también de hacer una exposición física como... A ver, sobre todo lo que ha pasado aquí en este grupo es que mucha gente se ha reencontrado. Y esto es muy chulo, porque claro,
piensa que hay profesionales que han trabajado en distintos sitios. Sí. Y algunos se han encontrado, y lo mismo que nosotros, las personas de a pie de calle, que digo yo, las personas de la calle, que no somos que fuimos usuarios de las discotecas, hemos reencontrado con los sitios que íbamos, los profesionales se han reencontrado entre ellos, muchos, que han estado trabajando juntos, o algunos, como él decía, en Ibiza, o se han ido aquí, o se han ido allá, y luego se han reencontrado, y eso es muy bonito. Se han vuelto a ver. Entonces me empecé a dar cuenta que esto ya era otra cosa. Yo lo que sí que pensé, que esto no podía quedar todo solapado en Facebook. Okay. Entonces, en el año 2017, que desde entonces no trabajo, yo estoy muy acostumbrada, que he sido muy activa siempre, ¿no?, por el trabajo y demás, y entonces hice un fotolibro, imprimí todo lo que había hasta en 2017, casi todo, no todo, pero casi todo, en unos PDFs, y los pasé a un fotolibro, y le hice una donación a la Biblioteca Nacional de la calle Hospital, a la Biblioteca Nacional de Cataluña. Y después, al pasar ya 2 años más, claro, ahora que el libro ya está obsoleto, porque ahora hay mucho más. Es un work in progress, ¿no? Claro. O sea, que se va haciendo. Entonces, lo que ocurre es que, claro, empecé a hacer un blog también en Google, sí, para que llegara más gente fuera del grupo. Pero eso tiene su parte negativa, es que aunque es muy positivo para muchas cosas, como tú sabrás, todo lo que está en Google desaparece. Sí. Entonces empezaba a encontrarme que mucha gente en el mismo grupo de Facebook publicaba cosas del blog nuestro, que les quitaban el nombre y todo, y lo publicaban, sí. Y claro, yo eso me disgusta, porque yo soy muy pesada con eso de los nombres. Pero bueno, entonces pensé, pues esto lo ha de conocer más gente, porque algún día alguien hará un libro sobre todo esto, y nadie va a saber que todo esto ha salido de aquí, porque ya me ha pasado con algún blog de mucho prestigio que han estado copiando de allí, que a mí en principio no me importaba que copiaran si ponía nombre y tal, pero claro, la gente que ya tiene un prestigio, las demás personas no saben que todo esto es de la gente, piensan que ha sido buscado por el blog que tiene prestigio, pero yo en aquella... Perdona que te interrumpa, por cierto, proprio nel tema digital me gusta un poco centrar la atención su un pensamiento que yo tuve pensando en esta exposición, porque en una época, en una era donde estamos, donde comimos de una forma compulsiva imágenes que la podemos borrar con el teléfono móvil, cuando nosotros queremos, la forma de guardar los recuerdos va cambiando, ha cambiado mucho. Yo vengo de los años 80, y yo también tengo con estos folletos una relación personal, que si no la vives no lo puedes entender. Eso sí, exactamente. Es así. Y yo me pregunto, y te lo pregunto a ti también, Lidia, para vosotros, los jóvenes que no han tenido estos flyers, ¿cómo guardan los recuerdos que los unen digamos, en sus actividades lúdicas? Yo, la verdad, que no me sé contestar bien. Me pregunto, ¿dónde lo guardan? ¿Cómo lo guardan? ¿Tú qué opinas? Es que es otra generación. Ahora todo lo tienen, pues esto, aquí en la tablet de otra manera, y tendrán también algo para guardar, entiendo. Mira, te diré una cosa. Antes, sobre todo en los años 70, cada posavasos y tal solía poner la dirección. Casi el 90%. Luego en los 80 ninguna lo lleva. Me he vuelto loca buscando direcciones. Y esto es una anécdota interesante. Bueno, en la hemeroteca de La Vanguardia, tú puedes encontrar que hasta el año 85 o así, las películas de cine, estas que te he enseñado antes, Emmanuel, El hombre llamado caballo, El cowboy de medianoche, estas tienen un dibujito precioso. Sale el John Boy y tal, pero dibujado. Y a partir de los 80 eso ya se paró y solo ponía el nombre. O sea, cada etapa tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Y tú, por ejemplo, decías, tú eres de los 80, yo soy más 70. Pero claro, tú recordarás también algo de final de los 70, si has tenido hermanos o algo. Yo, por ejemplo, me pasa lo mismo. Yo tenía una hermana que nos llevamos 9 años. Ella no ha ido a discoteca, pero hacía las fiestas en casa con los Sires, los Mustang, todos estos cantantes, pues yo lo he visto también. Entonces es enriquecedor,
Porque ahora en el grupo hay gente desde final de los 60 hasta primero de los 90, la Atlántida de Sitges, es muy chulo, es bonito. Bueno, y una anécdota de los años 80 que recuerdo, que era una época donde todavía no había teléfonos móviles, es que al teléfono, por ejemplo, yo pasaba horas, porque era diferente la comunicación también entre personas. O sea, entre amigos y sobre todo entre chicos y chicas, había conversaciones larguísimas al teléfono. Hoy no, hoy es... va y viene de una forma muy, muy rápida, ¿no? La comunicación. WhatsApp. El WhatsApp, por ejemplo. Bueno, estamos concluyendo nuestro encuentro con Lidia. Antes que acabe con ella, quiero hacer la última pregunta. Esto es un work in progress. ¿Esto significa que habrá un capítulo próximamente de todo esto? ¿Qué opinas? Sí, mi idea es, hasta que más o menos las fotos y todo empiecen a ponerse de color mal, ir haciendo una al año, sobre todo por los barrios, porque en la zona alta siempre hay más acceso hay bibliotecas que pueden tener algo más, pero en las barriadas, que es como la que yo vivía, es más difícil. Entonces intento el año que viene hacer una, luego otra, y intentaré hacerlo. Bueno, Lidia, muchísimas gracias a ti, por tu y disponibilidad mucha suerte y agradecida. nos veremos el año que viene. Estupendo, Lidia, claro que sí. Para ver las novedades que aportará su exposición. Sí, es que ya hay novedades, lo que pasa que ya no las puedo traer. Bueno, no digas nada. En 15 días ya han puesto un montón más. Sí, de Lo veremos fotos. en el siguiente capítulo. Continuará, continúe, como dicen las películas. Bueno, chicos, ahora nos encontramos con Joan Guillem. ¿Quién es Joan Guillem? ¿Quién es? Joan Guillem es una persona, un hombre, un amigo para mí, que ha representado la creatividad y lo que en inglés se llama PR, Public Relations, de las noches más calientes de Barcelona de los años, finales 70, principios de los años 80. Ex modelo, seguramente un vividor, una persona que tiene muchas cosas que contar, y ahora lo tengo aquí al lado y os presento Joan Guillem. Hola, Joan, ¿qué tal? Hola, Sacha. Es un placer volverte No, a ver. hombre. También, ¿no? En esta... Reencontrarnos. En esta foto un poco emblemática, porque nos encontramos rodeados de imágenes. ¿Qué has dicho? Fotos. Antes, años 60, 70, no. 70, 80, 90. 70, 80, 90, sí, sí. Quería decirte, estamos rodeados de imágenes, ¿no? Pues, nosotros comimos imágenes de forma compulsiva hoy en día. Totalmente. ¿Qué efecto te hace aquí, con todo este mundo donde tú pasaste en medio? ¿Con el de ahora? Sí, ¿qué efecto te hace estar aquí? Tristeza. ¿Sí? ¿Nostalgia? Sí. Nostalgia siempre, pero tristeza sobre todo. ¿Por qué? Pues si fuera una nostalgia agradable, una nostalgia de buen rollo, pero es que no, es que ha cambiado mucho. Es una pena. ¿Tú crees que...? Pero no solamente ha cambiado por la música, que es diferente, ha cambiado por la pandemia, ha cambiado por los políticos de la economía, por la libertad, ha cambiado por todo. El glamour que había en tu época respecto al glamour que podría potencialmente tener la época que estamos viviendo, ¿podría un día volver o no? Difícil, porque el glamour que tú hablas, antes lo había y tal, y ahora lo hay, pero ahora lo hay diferente. Ahora el glamour es del país del este, de los rusos, de tal y tal. Antes era mucho más europeo, mucho más... Más autóctono. Sí, más autóctono. Ahora es, para unos cuantos, este glamour, que es un poco mafioso, total. Sí, ni más ni menos, sí. Un glamour mafioso. Ha cambiado totalmente. Se puede hablar, ¿no? Es sincero, ¿no? Es un glamour o muy rico o tal, y entonces, pues, nada que ver con el glamour de antes. Stavo pensando nella época tuya del Ribellino, de calle Beethoven,
Aquello no volverá a repetirse. Tengo la sensación que esto para ti ha sido el momento más placentero donde tú pudiste crear una situación, ¿o no? Todo, Sí. crear, digamos, lo que era una noche, digamos, diferente, de empezar. Diferente. Era Una vez diferente. me contaste que cuando murió Bob Marley, Sí. creaste algo. Bueno, el día que me enteré justo de la muerte de Bob Marley, fuimos por todas las mercerías, compramos todas las cintas de los colores de Jamaica y decoramos toda la discoteca con la bandera jamaicana y simplemente pinchamos música de Bob Marley toda la noche. Que hay música para dar y vender y aparte fue un festival porque la música Creo que de era el 1981. el 81. 81, cuando murió Bob El Marley. mismo día que murió hicimos una fiesta a honor de él. ¿Tú te acuerdas si la fiebre del sábado noche afectó también como forma de comunicación de la película sobre un poco la forma de Bueno, moverse? sí, hubo un poco de movida, hubo un poco, digamos, las pistas a veces se llenaba alguno de esos tipos de introvoltillas, un poco horterías. Sí. Sí, daban un poco de color, pero tampoco duró mucho. Fue justo la fiebre sábado noche. Había unos personajes que vestían como John Travolta, pero fue un movimiento muy Corto, muy digamos. corto. Muy corto. Y la peña en general, o los chicos y las chicas, la forma de interactuar entre ellos ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Totalmente. Sí. Sí, había más libertad antes, había menos perjuicio, había menos enfermedades. Entonces No había, estamos hablando empezaba de... con el SIDA, no lo había, y cuando vino el SIDA cambió las relaciones. mucho. Claro, Mucho. cambió muchísimo las relaciones con el SIDA. La comunidad se quedó muy afectada también de la... Claro, nosotros veníamos de un mundo hippie, ¿no? Veníamos, venimos parte del mundo hippie, del amor libre, de tal y tal. Pero con moderación, sin ser hippies, pero sí teníamos esos caracteres cogidos, ¿no? Sí. Y cuando llegó el SIDA, pues todo eso se rompió. Se rompió. Claro, se rompió. Y se rompió para la juventud. La juventud que vino detrás nuestro, que empezaban, los quinceañeros, dieciséñeros, que es cuando empiezan a descubrir sexo, tú imaginas si cambia que les digan, podéis hacer sexo, pero por favor poneros esta gomita porque si no podéis morir. Joder, si cambia. Cambia totalmente, ¿no? Madre mía. De hacer sexo, que es lo más bonito, descubrir cuando eres Bueno, de hecho, adulto. ha sido una pandemia, entre comillas, mortal, Mortal. letal, pero de alguna forma... Y cada uno va peor. De los Primero, años 80 primero empezó el SIDA, luego tal, luego boom, y ahora la pandemia. fue global, porque esto afectó todo el mundo. Claro. Italia, bueno, Estados Unidos antes, ¿no? Yo Todo, recuerdo... ya, bueno, ya afectó por las relaciones de la juventud, pues lógicamente. está bien. Creo que fuimos unos afortunados, Sí. los 60, 70, 80, 90, 2000. ¿Tú cómo Fueron crees unas que... décadas afortunadas. ¿Tú te lo puedes imaginar un poco un futuro en el mundo del ocio, cómo podría ser? ¡Wow! Desde aquí a 15 años... Es difícil de imaginar, porque no depende de nosotros. Depende de alguien que no sé quién es, que mueve los hilos y no sé lo que nos van a... ¿Cómo interactuaremos en el futuro? Claro, depende de lo tal, porque yo no sé si Esto esa del COVID pandemia- será un antes o un después. Claro, totalmente, pero resulta que, claro, no lo puedes saber porque todo depende, claro, ahora está cerrado discotecas, está cerrado los bares, está cerrado los conciertos, no hay... ¿Por qué? Por la pandemia. Yo no sé lo que va a ocurrir, supongo que eso va a terminar, pero esa gente no sé lo que pretenden. El Joan Guillem, que ha vivido todas estas noches, todo Ahora me sabe mal. todo este viaje muy largo, Buen, ¿no? sí. Lo ves ahora, ¿Qué te queda del mundo de la noche ahora? ¿Mucho? hombre, me quedan todos mis recuerdos, que estos son gratis, eso no los va a quitar nadie. No es nostalgia, pero algo hay nostalgia, pero es... Empezamos así. Te doy una ayuda pequeña, mía, personal. Perdona la agresividad. Pero hacemos que, ¿no? Sé que tú no sueles guardar muchos recuerdos como papeles y esto no te interesa mucho. Pero en este caso, pues aquí tengo el diario de Joan Guillem, ¿vale?
abrimos 3 páginas así, acaso. ¿Cuáles páginas te imaginas? Tú, Joan Guillem, Barcelona y la noche. Hombre, Tres imágenes que te salen por pues ahí. 3 páginas serían de colores, totalmente, ¿Sí? de bonitos colores. Por ejemplo, una foto de tu primera fiestas o yo qué sé. Es que ya no se puede repetir, pero es que era increíble. No, pero digo, una relación tuya con un local, por ejemplo. Cuando tú te sentías muy a gusto en un local sin que fueras, o sea, como cliente, entiendo, en los años 80. ¿Había uno aquí en Barcelona donde te gustaba ir como cliente? No, como cliente no, No, no frecuentaba, solo como- trabajándola al mundo de Solo las noches, pagando, solo sí. llevándola, es cuando era feliz. Ok, entonces, Mover los hilos de la digamos, noche, mover los hilos, eso era lo primera interesante, noche, lo bueno, bonito. primera página ponemos Ribellino. Sí, en Ribellino. Vale. Segunda, dime otro local donde tú... Bueno, pues Ribelinos, incorporaste- tanto la de Barcelona como Ribelinos Bagur, fueron 2 Ribelinos increíbles, la de Bagur también. Luego vino Playa de Aro, cogí el Palladium, volvimos a montar Palladium. Palladium. Que Tengo muy buenos recuerdos y malos recuerdos. Y malos recuerdos. Los malos recuerdos no tengo por qué contarlos, pero fue unos recuerdos también interesantes, bonitos. fue una fase muy importante Muy para tu vida. importante porque fue unos días, unas noches maravillosas. Maravilloso. Bueno, como última, quedamos así. La última página de este diario virtual la quedamos en blanco para poner la próxima La foto próxima, de lo que venga ahora, entre sí, lo que haremos exactamente, nosotros. ¿De acuerdo? es mejor, buena. Bueno, yo, Joan Guillem, te digo gracias. A ti, Como siempre. Ha sido un gracias. placer. Siempre Esta será un conexión placer, y entre sabes- Italia y Cataluña Y Cataluña, nos llevará forza. muy lejos, siempre. Gracias. Chao, chicos. Chao. Bueno, chicos, gracias por vuestra atención. Reconozco que esto parece casi una declaración de sobrevivencia de la imagen, la verdadera, lo que no podemos borrar. Y esto quedará para siempre. Y con este personal pensamiento os saludo y to the next chapter, a la próxima vagada. Chao.